desde la parte más básica hasta los métodos diferentes de integración que vemos en bachillerato. Primero, veamos la definición de primitiva. Consideramos que f de x mayúscula es la función primitiva de otra función f de x, porque cuando hacemos la derivada de la primera, me va a dar esta función. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta primitiva 5x cuadrado más 10x, al hacer la derivada de esta función, derivamos, me da 10x más 10. Entonces decimos que esta función es la primitiva de esta, porque la derivada de esta da esta función. Entonces, hasta ahora habíamos hecho derivada, sabíamos que esta era la derivada, pero ahora sabemos que su función de la que proviene se le llama la función primitiva. Aquí tenemos tres que, como observamos, todas van a tener la misma derivada, porque cuando hacemos la derivada de la primera es menos 4x y la derivada de 5, como es una constante, es 0. Aquí ocurre lo mismo, la derivada de menos 8, de más 5 y de más un tercio son constantes, es 0. Entonces todas comparten la misma derivada, porque siempre que hacemos la misma derivada, o sea, la derivada de cada una de estas tres primitivas nos da la misma, porque las constantes son 0. Por eso acabamos diciendo que una función tiene como primitiva otra más una constante cualquiera, porque la constante es 0. En el siguiente punto vemos la definición de integral indefinida. ¿Qué es la integral indefinida? Con lo que hemos explicado en el anterior apartado, es el conjunto de todas las primitivas de una función. Se me ha olvidado añadir esto. F de x. Y se representa como, esto es la integral de f de x, diferencial de x, es igual a todas las primitivas más constantes. Si recordamos el ejemplo anterior, aquí en este caso, la integral de menos 4x derivada de x, observábamos que su primitiva, eso provenía de menos 2x cuadrado más una constante. Nosotros vimos, que esa constante en el caso anterior vimos que era pues o más 5 o menos 8 o más un tercio. Por eso se dice que la integral de menos 4x derivada de x significa que proviene de la función menos 2x cuadrado más c más una constante. Porque si derivamos esto, obtenemos esto. ¿De acuerdo? Si derivamos esta función, que es la primitiva, obtenemos la inicial. La forma de integrar lo vamos a ver en los siguientes apartados. Comenzamos a ver integrales de funciones elementales. En el apartado A vemos la integral de una constante. La constante que se llama A, pues su integral siempre va a ser ax más c. Ahora veremos por qué. La integral de 3, que sería A, sería entonces 3x más la constante. Porque si derivamos esta función, al derivar, la derivada de 3x sabemos que es 3. Más la constante, la derivada es 0, pues 3 más 0 es 3. Y ya me sale la primitiva que teníamos en un inicio. Así con todas las demás. De menos 2, menos 2x más c, porque lo que he explicado antes. La de un cuarto de x más c, porque la derivada de un cuarto de x es un cuarto, más la derivada de una constante es 0. Constante a. Me refiero a cualquier número, ¿no? La constante es distinto cuando no nos confundamos con esa c, ¿vale? Ahora, aquí cuando no hay ningún número se sobreentiende un 1, entonces esto sería 1x más c, que con poner x es suficiente. Y por último, raíz de 3 es una constante, aunque sea un número irracional, raíz de 3x más c. Continuamos en el apartado B, integral de una función potencial. ¿Qué significa? Yo pongo aquí la integral de algo, de una función, sea cual sea, que está elevada a un exponente
¿De acuerdo? Y también dentro de la integral tenemos la derivada. Esta es la derivada de la función inicial. Vale, pues será igual a la función elevado a 1 más que el valor del exponente, si es 2 es 3, partido de ese mismo número, de 3, más la constante. Recuerda siempre que la constante, porque la constante va a ser 0 cuando se haga derivada. Entonces, comenzamos. Nosotros vemos que la función, la que está elevado a 3, es x, y la derivada de x es 1, que la tenemos ahí. El 1 está ahí, aunque no se vea, hay un 1. Entonces se cumple. Entonces podemos decir perfectamente que x está elevado a 3 más 1, partido de 3 más 1, más la constante. Quiere decir x cuarta partido de 4. Vamos a comprobarlo. Hacemos la derivada de esta función. Si derivamos esta función, más la constante, que no se nos olvide, si derivamos, sabemos que el 4 pasa adelante, se eleva a 1 menos, entre 3, 4, que era una constante, se va, y la constante de c es 0, y se queda entonces x cubo, que era la función primitiva. Aquí tenemos, por el mismo razonamiento, la derivada de x, la tenemos que es 1. Como la tenemos dentro, automáticamente decimos 7 más 1 entre 7 más 1 más constante. Esto es x elevado a 8 partido de 8 más constante. Si derivamos, el 8 pasa adelante, que se simplifique, se queda x séptimo, que es la inicial. En este caso, la derivada de x es 1, pero aquí tenemos que tener en cuenta que es x elevado a menos 4 más 1 partido de menos 4 más 1 más c. Y esto se queda x elevado a menos 3 partido de menos 3 más c. Que poniéndolo bonito, sabemos que en vez de poner el exponente negativo ahí, lo ponemos abajo, y ese menos es de la fracción completa, porque más entre menos se queda menos 1 partido del 3 que estaba abajo, y el x con el exponente positivo lo ponemos ahí, más constante. Vamos a comprobarlo. Si nosotros derivamos, vamos a derivar por la regla de la división, por ejemplo, y tenemos de la siguiente forma: la derivada de arriba, esto es menos la de la de arriba es 0 por la de abajo sin derivar, 3x cubo, menos la derivada de abajo, que es 9x cuadrado, por la de arriba sin derivar, entre la de abajo al cuadrado, que es 9x sexta. Si nosotros venimos aquí, calculamos esta historia, esto se va, menos con menos se convierte en más, 9x cuadrado, 9x sexta, se va a los 9 y se queda 1 partido x cuarta, que esto es lo mismo que x elevado a menos 4, que es la función inicial. Estas son las demostraciones para que veáis que esta es la primitiva de esta función. Recordad que la derivada de la constante es 0. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora tenemos esta función, la ponemos aquí, bueno, quitamos la flecha y observamos que la derivada, pues nada, siguiendo ya automáticamente con la fórmula, pues como tenemos su derivada, la tenemos aquí dentro, de la derivada de x, estamos hablando de la base, pues esto es x elevado a raíz de 3 más 1 partido de raíz de 3 más 1, más constante, y se puede dejar así. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos lo siguiente? Lo que está elevado a 3 es la x, pero tenemos un 2 que nos molesta. Pues este 2 lo podemos sacar automáticamente fuera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una propiedad que es, si tú tienes, por ejemplo, 2 derivada de x, sabemos por lo que aprendimos antes que esto es 2x más 6. O es lo mismo que si el 2 lo saco fuera y se queda 2 por la integral de x, de 1, ¿no? Que sería 2 por x más c. Como es lo mismo cuando encontramos una constante que sea el 2, que no nos hace falta, la sacamos fuera. Se queda 2. Y ahora ya la derivada de x la tenemos dentro, que es 1, y ya podemos hacer 3 más 1 partido de 3 más 1 más c.
Esto se quedaría 2x cuarta partido de 4 más e, que simplificando x cuarta partido cuadrado más e. Lo demostramos, siempre podemos hacer la derivada y veremos cómo obtenemos la principal. Al hacer la derivada de esta, la demostración, hacemos la derivada, se queda 4x cubo partido de 2, más la constante de derivada de 0, 4 entre 2 se queda 2x cubo. Sí, vamos derivando y comprobamos siempre. Todos estos trucos tenemos que tenerlo en cuenta porque nos va a servir para todas las integrales. De cuando tenemos una constante la podemos sacar, o cuando nos falta una constante luego veremos qué se hace. Ahora, en este caso, x más 1, ¿cuál es la derivada de x más 1? Pues la derivada de x1 y la de 1 es 0, pues es 1. Como lo tengo todo correcto, está todo ahí dentro, ya puedo decir x más 1 elevado a 6 más 1 partido de 6 más 1 más e. Es decir, x más 1 elevado a 7 partido de 7 más e. Si hace la derivada de eso, lo derivamos, esto es, derivamos, con la demostración, ¿no? Derivamos el 7 pasa adelante por x más 1 elevado a 1 menos, por la derivada de dentro que es 1, partido de 7, se van, el 1 da igual y da la integral, da la primitiva que digamos. Nos venimos, aquí ahora se mezclan dos cosas. Primero, este 5 no nos hace falta para nada, entonces lo sacamos, lo primero de todo. Y como no nos hace falta, se nos queda x más 3 al cuadrado, derivada de x. Esto también lo podemos haber hecho en este paso, pero bueno. Nos venimos aquí y ahora integramos. Tenemos el mismo ejemplo anterior. La derivada de x más 3 es 1. Pues entonces automáticamente 5 por x más 3 elevado a 2 más 1 partido de 2 más 1 más e. Y finalmente es 5 por x más 3 elevado a 3 partido de 3 más e. Si lo deriváis, comprobaréis que da lo mismo. Aquí es distinto. Este 5 sí no hace falta. ¿Por qué? Porque la derivada de 5x más 1 es 5. Ya dijimos la función inicial que teníamos que tener dentro la derivada de esta base, para que pudiéramos aplicar esta fórmula. Entonces, como lo tenemos, automáticamente ya podemos decir 5x más 1 elevado a 4 de 3 más 1, acordarse del exponente más 1, entre 3 más 1, que es 4, más e. Si lo deriváis, comprobaréis que da esto que os acabo de enseñar. Vamos a verlo. La derivada de esto es 4 por 5x más 1 elevado a 3 por la derivada de lo de dentro es 5 partido de 4. Se van los 4 y así se queda 5x más 1 elevado a 3 por 5. Para esto hay que recordar bien cómo se hacen las integrales. La derivada, para poder demostrarlo. Procedemos al siguiente paso, lo mismo. Este menos 2 no me sobra porque es la derivada de esta. Entonces automáticamente menos 2x más 3 elevado a menos 3 más 1 partido de menos 3 más 1. Más constante. Ahora lo ponemos en plan bonito. Menos 2x más 3 elevado a menos 2 partido de menos 2 más e. Y por último, más entre menos, porque aquí hay un más de toda la parte de arriba, con un menos se queda un menos aquí. Y ahora esto es un 1 arriba, y ahora el 2 que estaba aquí abajo, y la base, pero elevado a 2 positivo. Ya depende de vuestro profesor, si os pide que lo pongáis de esta forma o lo deja que lo indiquéis así y se acabó. Nos venimos aquí, y esta, si observamos, la derivada de todo esto es esto. La derivada de 4x cubo es 12x cuadrado, la de 5x 5. Pues como tengo mi derivada dentro, automáticamente elevado a 5, partido de 5. Por recordar lo de 4 más 1. 4 más 1. Más constante. Hay que tener clara bien la derivada para poder entender las integrales, porque las integrales son las primitivas de las derivadas. Nos venimos aquí y ahora, ¿qué ocurre en este caso? Nosotros aquí tenemos que tener en cuenta de que no tenemos la derivada de esto, porque la derivada de esto es 3. Entonces tenemos una propiedad que es, muy bien, pues como yo necesito un 3, pues yo le pongo un 3. Pero si yo le pongo aquí un 3, fuera tengo que poner un tercio. ¿Para qué?
para que sea 1/3 por 3 es 3/3 y es 1. Entonces es una técnica que se aplica donde no va a cambiar el resultado. Le aplicamos esa técnica para poder aplicar la fórmula. Entonces ese tercio que se ha quedado fuera, ya si tengo mi integral, ya puedo decir 3x más 5 elevado a 4 más 1 partido de 4 más 1 más constante. Quiere decir 1/3 de 3x más 1 elevado a 5 partido de 5 más constante. Y si multiplicamos todo esto, se queda 3x más 1 elevado a 5, 3 por 5, 15 más constante. Si derivamos esto para comprobarlo, o lo voy a hacer con esta, la derivada de esto es 5 por 3x más 1 elevado a 4 por la derivada de dentro es 3, partido de 15 más 6. 5 por 3, 15 con el 15 se va y me queda la integral inicial. Ay, perdón, que me equivoco aquí y lo he cambiado por un 5, por un 1, pero era un 5. Y me queda la inicial. ¿Vale? Esta demostración ya sé que ha hecha. La voy a borrar. Ustedes podéis verlo en el vídeo para atrás. Para que tenga espacio para los demás. Entonces, el resultado de esto finalmente era 1/3 de 3x más 5 elevado a 5 partido de 5 más x multiplicado 3x más 5 elevado a 5 partido de 15 más e. Por el mismo razonamiento necesito la derivada de esta. Como necesito es menos 5, ¿vale? Pues aquí pongo la inversa del menos 5 y dentro meto el menos 5 por la misma propiedad que he dicho aquí, porque al hacer eso te sigue dando 1. Meto la constante que necesitaba. Perdón, aquí hay un error. Luego lo explicaré. Ahora sí se puede, porque la derivada de menos 5x cuadrado es menos 10x. Y una x no se puede meter, se puede meter constantes en números, pero no x, que son funciones. Ahora sí, menos 5x más 1, necesito el menos 5. Muy bien, sigo más 1. Derivada de x, esto estaba 3. Y entonces mi integral es menos 1/5 por menos 5x más 1 elevado a 4 partido de 4 más 6. Y esto se queda menos 5x más 1 con el menos delante del menos 1s elevado a 4 partido de 5 por 4, 20 más 6. Así en el mismo proceso de esta función necesito, lo mismo no puedo tener x cuadrado, necesito un menos 2. Pues fuera dejo un menos 1 medio. Dentro meto un menos 2 para que tenga mi derivada. Y automáticamente esto ya me sale menos 1 medio por menos 2x más 4 elevado a menos 7 más 1 es menos 6 partido de menos 6. Y ahora menos con menos se queda más. Y esto se queda menos 2x más 4, perdón, más 6 elevado a menos 6. Y abajo el menos con el menos es más. Y 2 por 6 son 12. Más 6 por último, no quiero exponente negativo, según el profesor, lo que os digan. Menos 2x más 4, perdón, lo paso abajo todo. Y se queda 1 partido de menos 2x más 4 elevado a 6 por 12, más 6. Continuamos. Pues aquí, como está elevado a 1 y la derivada de esto es 1, no hay problema. Este ya es todo sencillo, es x más 2 elevado a 2 partido de 2, más 6. Aquí, ¿qué ocurre? Lo tenemos elevado a 1, pero la derivada de esto no lo tenemos. ¿Qué se puede hacer? Otra propiedad, pues hacemos la derivada de cada sumando separado. Derivada de x, derivada de x. Entonces tú te vienes aquí ahora. La derivada de x cuarta, ¿vale? Esta sí, esta es x quinta partido de 5, más la derivada de esta, el 5 a una constante, sale fuera por lo que aprendimos antes, x cuarta partido 4. Si queremos el mínimo, como un múltiplo, etcétera, perdón, todo más la constante. La derivada de x, pues
simplemente x cuadrado partido de 2 más constante. Vale. Recordáis al principio que vimos que el exponente no podía ser menos 1. ¿Por qué no podía ser menos 1? Imaginadse que aplicamos la fórmula. Se aplicaría esta, ¿no? Pero que aplicamos la otra. La derivada de x es 1 y entonces aplicamos la fórmula y se queda x menos 1 más 1 entre menos 1 más 1 más 6. ¿Qué pasa? Esto me da x elevado a 0, pero esto me queda 0. Y ya sabemos que entre 0 no se puede. Por esa razón no se aplica esta fórmula. Cuando tenemos el exponente en menos 1, se aplica la siguiente fórmula. Lo mismo, si está menos 1 y tenemos su derivada dentro, el logaritmo automáticamente de la base. Es decir, como la derivada de x es 1, lo tenemos puesto el logaritmo en valor absoluto de x más la constante. Demostramos cómo se hacía la derivada de un logaritmo. La derivada de un logaritmo era la derivada de eso, que es 1, entre eso sin derivar, por 1 partido el logaritmo neperiano de la base, que es como es 6. Esto me da 1 partido de x, y 1 partido de x es x elevado a menos 1, que es la que teníamos al principio. Entonces, por esa explicación, hacemos lo mismo. Tenemos menos 1, la derivada de x más 2, ¿cuánto es? 1. La tenemos pues automáticamente, el logaritmo neperiano de x más 2 en valor absoluto, más la constante. ¿De acuerdo? Lo mismo, seguimos. ¿Qué ocurre? Necesitamos la derivada de esto un 2. La tenemos, entonces, como la tenemos, pues ponemos logaritmo neperiano de 2x más 1 más 6. Ahora, en cambio, aquí no la tenemos. Como no la tenemos, ya sabéis, saco fuera un medio, necesito un 2 para que esto siga siendo 1, acordarse, por 2x más 1, elevado a menos 1 derivada de x, y ahora ya sí puedo integrar, y es un medio por el logaritmo neperiano de 2x más 1 más 6. Ya dije que esas técnicas de cuando tenemos la derivada dentro, o una constante me sobra, o necesito, o sea, por ejemplo, si yo tengo 5 por x más 1 elevado a menos 1 derivada de x, la derivada de x más 1 es 1 que la tengo, el 5 me sobra, como me sobra saco el 5 fuera. Y ya a sacar el 5 fuera, ya puedo aplicar la del logaritmo. 5 por logaritmo neperiano de x más 1, perdón, elevado a menos 1 no, de x más 1, valor absoluto, más 6. Hasta aquí, un saludo. Seguiremos la siguiente parte.